Capítulo 18. ¿Cómo terminaré mi relato? Este no tiene ni principio ni final, solo un perpetuo despliegue, una flor polipétala de extraña botánica. ¿Por qué no dejarlo aquí? ¿Por qué habrían de estar ustedes más interesados en la muerte de este hombre lobo que en la de cualquier otro? Consulten los libros de registro del depósito de cadáveres. Eran hombres y mujeres quienes aparecen en ellos, o no eran más que disfraces que ocultaban a monstruos innombrables, cálidas incubadoras de infamias que nos helarían la sangre de salir a la luz procedentes de las profundidades y presentarse ante nuestros ojos. La tierra no se traga a los muertos, solo sus cuerpos, los envoltorios de sus oídos y de sus crímenes. Estos jamás son enterrados, sino que viven, imperecederos, para escribir páginas más horripilantes generación tras generación. ¿Qué es lo que ustedes desean saber? ¿Qué le pasó a Sophie? Los archivos del Ministerio de la Guerra, la Gazette de Toivino, nos dicen que fue condenada a la deportación en calidad de implicada en el caso de Vagal de Montfort. Vagal asistió en persona al juicio, cojeando y con el brazo derecho atrofiado por un disparo que le destrozó un nervio. Lloraba por un ojo, el otro lo tenía seco y cerrado. Se lo habían comido las moscas cuando lo dejaron por muerto, tirado en la fosa próxima a las barricadas de la Place Voltaire. El buque Danae realizó su interminable travesía hacia Nueva Caledonia. Un viaje de 5 meses, sin Sophie a bordo. Su padre había utilizado su riqueza para librarla del penal colonial. Cuando regresó a París y se enteró de todo lo que había sucedido, su sorpresa fue mayúscula. Solo había recibido una carta. Era de la tía Louise Herzog, y en ella le comunicaba que Sophie había desaparecido. Y Vagal de Montfort escribió: no piensa decir dónde se encuentra, pero es evidente que lo sabe. El varón leyó aquella carta con sentimientos encontrados. Sin embargo, tras haber reflexionado sobre el asunto, su decisión fue: dejemos que el fuego siga ardiendo. Y pensando en su esposa y en Louise Herzog, añadió: y que el hielo se comporte conforme a las reglas del hielo, si ha de ser así. Y más adelante entre dientes se dijo: afortunado Vagal, lo que yo daría por estar en su piel. Ah, bien, la vida continúa. Dentro de unos años, o incluso dentro de unas semanas, ¿dónde estaremos? Dejemos que Sophie disfrute de su aventura. Fijó la vista en el espejo que había en la pared más allá de la mesa, y vio la creciente blancura del poco pelo que le quedaba. Y en cuanto a Sophie, había disfrutado de su aventura. Ella no sabía si Bertrand estaba vivo o muerto. No le importaba. Deseaba matarse, pero no lograba armarse de valor suficiente para hacerlo. Los horrores de la noche eran tan intensos que hacía todo lo posible por no irse a la cama, demasiado sobria, ni sola si podía evitarlo. El corazón de Vagal se hallaba entumecido de dolor ante la visión de aquella conducta. Un día en que se encontraban solos, él le habló con un tono de suave reproche. Esos hombres, balbuceó, ellos, ¿cómo puedes hacerlo? Vaya, tú también, pobre tonto, le contestó alegremente, y lo atrajo hacia ella, hacia la cama. Él volvió a casa perplejo, extasiado, con su antiguo amor multiplicado por 2, le perdonó todo, y al día siguiente le pidió que se casara con él. ¿Qué? Preguntó ella, atónita, y se echó a llorar. Mi fiel y leal Vagal, después de todo lo que te he hecho, decidieron que la boda sería la mañana siguiente, y eso le dio a ella energía suficiente para suicidarse con gas esa misma noche. En lugar de acompañarla a la junta municipal para contraer matrimonio, fue junto a su cuerpo hasta el cementerio judío de Père Lachaise. Su padre lloraba en silencio, su madre a lágrima viva. Mientras las palabras de tierra iban cayendo sobre ella, Vagal no pudo reprimir su ira. Con el brazo sano señaló hacia el cielo y juró que se vengaría. Aymar fue puesto en libertad al poco tiempo, en virtud de un no al lugar.
aunque lo llamaron de nuevo para declarar en el juicio del pintor Courbet. Aquel pintor de pacotilla había sido el responsable, durante la Comuna, del derribo de la Comuna Vendôme, ese enorme monumento de bronce coronado por la figura de Napoleón. Cuando estaban echándolo abajo entre los aplausos del populacho, a Courbet se le oyó decir: «Esa columna me tiene obsesionado. Seguro que me cae encima y me aplasta». No cayó encima de él, sino exactamente en el lugar que los ingenieros habían construido a tal efecto. Pero sí que lo aplastó. Courbet sostuvo ante el tribunal que no había actuado por odio hacia el pequeño cabo, sino única y exclusivamente por motivos artísticos. Esa burda imitación de la columna trajana me ponía enfermo. Sentía vergüenza al pensar que los visitantes pudieran mirar aquello como una de las glorias del arte francés, sin ninguna consideración por la perspectiva. Y esa estatua de Napoleón, con una altura de 7 cabezas y media, solo porque así lo mandaban los cánones, sin tener en cuenta las reducidas proporciones reales del personaje. El presidente preguntó: ¿su única motivación fue el celo artístico? Y Courbet respondió: no hubo ninguna otra. Fue condenado a 6 meses de cárcel y también le obligaron a pagar los 350,000 francos en que se fijó el coste de la reconstrucción. Como él no poseía tanto dinero, le confiscaron los cuadros para subastarlos. En nuestros días su valor sería muy alto, e incluso en sus buenos tiempos, pero en aquel preciso momento, la fama del pintor estaba en decadencia. Aunque también se inclinó su mobiliario, no se logró recaudar más de 12,000 francos y el salón se negó a seguir exponiendo sus obras por considerarlas moralmente inaceptables. Se fue a Suiza, pero Francia no dejó de exigirle el pago de la deuda. Terminó muriendo con el corazón destrozado y su muerte no suscitó ni el más mínimo interés. Tanto el courbetismo como el realismo habían pasado de moda. Ahora el centro del escenario lo ocupaban los impresionistas. En cuanto salió a la calle, Aimar fue a visitar a Bertrand, a la Santé. El director médico albergaba serias dudas en cuanto a la posibilidad de liberar a Bertrand. Se encuentra bien de salud, pero tiene excesos de furia. Es cuando le da por romper muebles o atacar a los vigilantes. Aquel médico no veía nada extraño en Bertrand. Solo se trataba de un caso más. ¿Accesos de furia?, le repitió Bertrand a Aimar amargamente. ¿Cómo no iba a tenerlos? ¿Quién no los tendría en este terrible agujero? Ya no pareces desear tanto la muerte, ¿no es así?, le preguntó Aimar. Bertrand bajó la cabeza, como si no querer morir fuese una vergüenza. El cautiverio le había hecho anhelar de nuevo la libertad y la vida. Por favor, tío, suplicó, sácame de aquí. Recibo un trato terrible. Aimar sonrió. ¿Sacarte? ¿Cómo? ¿Y de verdad piensas que deberías salir? Los lobos tienen que estar en una jaula, en el zoológico. Pero después pensó, ¿por qué este lobo ha de estar encerrado por un crimen individual cuando los asesinatos de masas quedan impunes? Cuando toda la sociedad es capaz de transformarse en un lobo, y además, eso se celebra con música y banderas al viento. ¿Por qué no dejar que este animal también viva su vida? ¿Piensas en Sophie?, preguntó Aimar. Bertrand cerró los ojos, como sintiendo un gran dolor, pero un segundo después se encogió de hombros. En Sophie, sí, en Sophie, o en cualquier mujer, si quieres que te diga la verdad, concluyó sin contemplaciones. A los internos no os traen mujeres, ¿verdad?, inquirió Aimar. Bertrand suspiró con fuerza. Bueno, señaló Aimar, veré qué se puede hacer, pero antes dime una cosa, ¿alguna vez te transformarás? Bertrand volvió a agachar la cabeza. Una pregunta indiscreta, ¿no? Como si le preguntara a una chica que sí, lo comprendo. Aunque su actitud era de gran dureza, Aimar sentía lástima por Bertrand. La prisión de la Santé, de reciente construcción, estaba considerada como modélica, pero la piedra y el metal a duras penas proporcionaban algo más que una gélida morada. Aimar consultó al director, que insinuó que si quisiera llevarse a su sobrino a uno de los manicomios de pago autorizados por el Estado,
Era casi seguro que podría conseguir los permisos necesarios. De este modo, Bertrand se vio trasladado a la clínica del Dr. Dumas en Saint-Nazaire. Ayman inspeccionó personalmente varios lugares y eligió aquel tranquilo refugio. No había un sitio mejor para que Bertrand estuviese cómodo y bien atendido. A primera vista se trataba de un lugar acogedor. Tenía un gran jardín con antiguos y frondosos árboles que daban sombra a un mullido césped. Alrededor de toda la finca había un viejo muro de piedra, completamente cubierto de hiedra, que constituía un obstáculo al mismo tiempo eficaz y discreto. En el interior del área delimitada se veía un edificio principal de espléndido aspecto y diversas dependencias de menor tamaño. Estas construcciones albergaban amplias y agradables habitaciones que daban al parque. Los pacientes eran criaturas apacibles. Tenían la tendencia en todo caso a darle vueltas y más vueltas a la misma idea, como una rueda que no para de rodar, despreocupada, aunque lleve tiempo fuera de su eje. De sus mentes emanaban una lógica personal. Sus pensamientos se trasladaban a un mundo de ilusión, atrapados en un universo particular o sumergidos en un estupor permanente. Algunos se sentaban cómodamente en las sillas del patio, otros paseaban con una gran calma por el césped, se pavoneaban haciéndose pasar por Shakespeare o Alejandro, o perseguían mariposas imaginarias. Eran los pacientes que primero veían los visitantes que llegaban a la institución del Dr. Dumas, y la vista era casi idílica. Niños que jugaban en un jardín. Estos eran los pacientes presentables. Se pretendía que los visitantes imaginaran a sus seres queridos en aquel escenario. Sí, sería un lugar excelente para mamá, porque ya no le responden los músculos, o no controla la vejiga o el vientre, o porque ya no puede llevarse la taza a la boca. ¿Y usted será capaz de curarlos?, le preguntan al Dr. Dumas. Es un hombre atractivo, de buen porte, sereno, con el barbado rostro de un erudito. Sus respuestas son evasivas, pero majestuosas. Eso depende de cada caso concreto. Podemos curar a algunos, podemos mejorar a todos. Señala a varios pacientes que están sentados a la sombra de los grandes castaños y cuenta su historial. Es suficiente para convencer a sus visitantes, y así queda decidida la última morada de la pobre mamá. Sus hijos y sus hijas se convencen a sí mismos de que allí estará mejor que en casa, y podemos venir a verla cada 2 semanas el sábado por la tarde, o en cualquier otro momento con previo aviso. Cuesta caro, por supuesto, pero mamá se merece lo mejor. La buena de mamá dentro de un tiempo estará curada y vendremos para llevarla a casa de nuevo. Pero en este hospital hay algo más que esos excéntricos trovadores que se exhiben ante las visitas. En la última planta, por ejemplo, existen ciertas habitaciones cuyas puertas y ventanas permanecen cerradas a cal y canto en los días de visita. Si los familiares de estos pacientes vienen a verlos, a la enferma en cuestión se le lava y se le viste a toda prisa. A los violentos se los droga, si es necesario, y los bajan a un cuarto especial para las visitas. Sí, explica el doctor, he notado cierta mejoría. Por supuesto, si no tiene usted formación médica, y cuando los familiares están a punto de marcharse, les advierte, ahora no es conveniente que tengan demasiadas visitas. Les afecta mucho desde el punto de vista emocional. La rutina que hemos establecido con el máximo cuidado no debe romperse. En esos cuartos del último piso están los pacientes de hábitos desagradables y bestiales, los que se hacen sus necesidades encima, los que no dejan de realizar gestos obscenos, los que sostienen enconadas discusiones y peleas con un enemigo imaginario, los que deben permanecer bajo vigilancia para evitar que se suiciden, y de este modo puedan privar al médico de los ingresos que le reportan. En una habitación se puede ver a un pobre infeliz arrodillado, con las uñas clavadas en el suelo y poseído por un terror mortal a caerse del techo. Ha perdido por completo el sentido de la orientación a causa de una lesión del oído interno y no distingue entre arriba y abajo, ni entre la derecha y la izquierda. No es capaz de andar ni de tumbarse, no posee el más mínimo equilibrio. Pero al Dr. Dumas
ha logrado mantener vivo a ese hombre durante 3 años. En otra de las habitaciones se aloja una paciente a la que hay que alimentar y a quien hay que conceder cualquiera de sus deseos. Es la hija de un noble. Parece una mujer china enana. Tiene más de 40 años de edad y ha pasado por varios manicomios a lo largo de su vida. Es inofensiva pero desagradable, y es absurdo que haya que satisfacer todas sus peticiones. Muy de cuando en cuando, los días en que su encanecido padre se acerca en su elegante birlocho, un ayudante arroja a la pobre y diminuta mujer a una tina de agua, la despoja de sus hediondas ropas, la restriega hasta dejarla bien limpia y la baja a la sala de visitas. Su padre queda satisfecho tras una somera inspección, entrega un cheque y se va. He oído hablar de gente que estuvo pagando durante años por un paciente que había pasado a mejor vida, hacía ya bastante tiempo, y él no quiere dejarse engañar. En otros puntos de estos alojamientos de las buhardías hay epilépticos de violenta conducta que lanzan horribles alaridos, enfermos de siringomielia, cuyos miembros pierden el vigor y la sensibilidad, individuos depresivos que han de ser encadenados para evitar que se suiciden, y otros de características más espeluznantes, aún sin clasificar, bestias sin más, por desgracia nacidas dentro de un útero humano, y a quienes en consecuencia se considera poseedoras de alma, y que simplemente están encerradas en una jaula, ya que no se pueden llamar de otro modo a las habitaciones, siempre cerradas con llave, a la que les arrojan la comida. A Bertrand, un hombre joven, inteligente y de apariencia tranquilizadora, el doctor Dumas le asignó en un principio un bonito cuarto de la segunda planta. Bertrand se sintió enormemente complacido, y aquella primera noche intentó escapar, pero el doctor Dumas no era estúpido. A todos sus pacientes les daba esa posibilidad solo para comprobar cómo reaccionaban. El ayudante Paul, un tipo fornido que había esculpido su cuerpo en una herrería, estaba vigilando. A medianoche vio a Bertrand saltar la reducida altura que separaba el balcón del suelo y salió corriendo a través de los matorrales. Paul corrió a su vez tras él para cortarle el paso. Se le enfrentó y pensó que lo tumbaría con facilidad, pero Bertrand tenía más energía de la que auguraba su apariencia y una fuerza incontenible en sus endebles músculos. Además, sacó a relucir sus dientes y los colmillos rasgaron la ropa del uniforme de Paul hasta arrancarle jirones de carne. Paul aulló de dolor, pero no dejó de sujetarlo. Los otros 2 ayudantes llegaron velozmente en su ayuda y finalmente lograron reducir a Bertrand. De modo que eres de los que dan problemas, señaló el doctor Dumas. Lo que me imaginaba. Bueno, te enseñaremos. Si aprendes a comportarte, volverás al piso de abajo otra vez. No le llevó mucho tiempo a Bertrand comprobar que había cambiado su acogedora celda del hospital prisión de la Santé por un auténtico agujero de mala muerte. Su nuevo cuarto tenía el mínimo mobiliario posible: un camastro estrecho, una silla y una mesita. De pie sobre la mesa, a duras penas se alcanzaba el alféizar de la única ventana, un ojo de buey oval y con barrotes. Consiguió mantener a raya su furia durante un tiempo. Se prometió que algún día volvería a tener cerca a ese tal Paul, y si le llegaba a poner las manos encima, sería el final para él. Ese pensamiento le hacía relamerse de placer, y por supuesto, hablaría con Aimar cuando viniera a verlo, y él se ocuparía de que le proporcionaran una habitación mejor. En realidad, no tenía sentido esperar las 2 semanas, que aún tardaría su tío en visitarlo. Le podía decir ese mismo día. No tenía ni pluma ni papel. Bertrand pidió a gritos que viniera uno de los ayudantes. No hubo respuesta. Aporreó la puerta, pero el ruido no iba demasiado lejos, entre los muros de aquella sólida construcción. Además, la tercera planta se hallaba aislada por completo, gracias a las puertas situadas tanto al principio como al final de la escalera, y en lo que a ruido se refiere, los alaridos, los golpes en las puertas y cualquier otro tipo de sonido eran demasiado frecuentes como para preocupar a los ayudantes, incluso si estos por casualidad se encontraban en el piso de arriba. Desquiciado por el fracaso de sus esfuerzos,
Bertrand dio rienda suelta a la ira. Lanzó la silla, de escasa consistencia, contra la puerta hasta que la destrozó. Dejó hecha trizas la colcha del camastro. Después se sumió en el llanto. Hizo el propósito de comportarse de un modo más inteligente en el futuro. Debía controlarse y jugar el papel de joven tranquilo y educado, que como ya había aprendido en la Santé, era el mejor disfraz para obtener todo lo que quisiera. En la puerta sonó el chasquido de una pieza cilíndrica. Su comida apareció encima de una pequeña plataforma. No entró ningún ayudante en el cuarto. Quizá nunca volvería a entrar un ayudante en su habitación. Lo dejarían allí para siempre y le dirían a su tío que había muerto. Sí, ahora echaba de menos la espléndida celda en la que lo habían encerrado en casa. ¿Qué beneficios le había reportado la huida? Lo único que había conseguido fue acabar en la Santé, y de la Santé había pasado a ese lugar. Iba de mal en peor, pero al fin transcurrieron las 2 semanas y llegó el sábado de visitas, y con él la perspectiva de poner en conocimiento de su tío las miserias que había sufrido. No había contado con sus anfitriones. Por la noche se encontró tumbado en el camastro. Había limpiado la habitación. La cama tenía sábanas nuevas. Su mente vagaba a tientas entre la niebla, cada vez más débil, provocada por una droga, y recordaba, como en un sueño, la visita de su tío. Se acordaba de que Paul lo había llevado escaleras abajo. Sí, Paul. Se acordaba de la sala de visitas, con su tío sentado frente a él y haciéndole preguntas, y él allí, sentado también, impasible e incapaz de hacer otra cosa que no fuera sonreír. Esta vez perdió la cabeza por completo. No paró de dar golpes, de romper todo lo que tenía a mano, de lanzar alaridos, hasta que cayó rendido en el suelo y se quedó dormido. Al despertarse en un estado febril, comenzó a lamentarse por su soledad y la imposibilidad de salir de allí. Se detuvo a escuchar. Del cuarto contiguo llegaba un sonido. Casi no se oía. Era la pequeña mongólica que se arrullaba a sí misma. Bertrand no sabía cuál era la fuente del ruido, pero la suave voz femenina lo hechizó y lo arrastró con el poder de una sirena. Se lanzó contra la pared. Una mujer gritó. Se puso a dar patadas y arañar. Imposible. La pared no era una simple separación entre habitaciones, sino uno de los muros de carga de la casa, hecho de sólido ladrillo y recubierto con una consistente capa de yeso. Los ruidos producidos por él habían asustado, obviamente, a la dueña de la voz. Bertrand se puso de rodillas. Por favor, sigue cantando. Por favor, por favor. Me quedaré callado. Pero la dueña de la voz permanecía en silencio. Tan intensa era la necesidad que sentía de oír aquella voz, su único vínculo con el mundo femenino, que aprendió a controlarse, sobre todo por la noche, cuando ella cantaba su tenue, suave y monótona melodía. Lo más probable es que su timbre de voz tuviera muy poca semejanza con la suntuosa y rotunda voz de Sophie, pero Bertrand terminó pensando y hablándole de ella, como si de la propia Sophie se tratase. «¿Cantará para mí, Sophie?», imploraba. «Canta para mí. ¿Recuerdas cuando paseábamos cogidos de la mano por la noche? ¿Te acuerdas?». Y la mujer mongólica hacía que su voz suave proporcionara compañía a aquellos recuerdos. La esperanza de ver a su tío era el otro motivo que le impulsaba a mantener los instintos bajo control. Había descubierto el misterio de la droga. Estaba claro que se la administraban con la comida. Lo único que había que hacer era contar bien los días según iban pasando y no comer nada el sábado. La estratagema funcionó. El sábado no tocó la comida, a pesar de lo hambriento que estaba. Esperó con calma la llegada de las horas de visita de la tarde. Por fin oyó pasos en el exterior. La llave chirrió en la cerradura y se abrió la puerta. Era Paul, el enorme y intimidatorio ayudante, que hacía un mes había impedido escapar a Bertrand. Y entonces Bertrand cometió un grave error. Era evidente que debía haber mostrado una actitud obediente con Paul, como si estuviese drogado de verdad, y después haber trasladado sus quejas a Aimar. Sin embargo,
Cegado por el deseo de venganza, se abalanzó sobre la sorprendida ordenanza, y no cabe duda de que lo hubiera matado, de no haber acudido otro ayudante para rescatar a su compañero. Entre los dos redujeron y ataron a Bertrand. Llamaron al doctor Dumas. Solo hizo falta una inyección de cierta droga por medio de una aguja hipodérmica, y ya tenían bajando las escaleras a un Bertrand manso, tranquilo, de sonrisa bobalicona e impecablemente vestido. Una vez desaparecidos los efectos del narcótico, Bertrand se dio cuenta de que había perdido su segunda gran oportunidad y que sería difícil disponer de otra. Fuera de sí por la decepción, clavó los dientes en la pata de la mesa e hizo astillas la madera. Cuando hubo acabado con aquel mueble, le emprendió con las sábanas y las mantas de la cama. Se quitó los zapatos y se puso a morder el cuero. Destrozó los botones de su ropa. Dobló la cuchara, el único cubierto que le daban con la comida, hasta hacer un nudo con ella, y machacó el plato metálico. 2 semanas después se hallaba drogado gracias a un truco muy sencillo. Le habían dejado sin comida durante los 2 días anteriores. El hambre le hacía proferir alaridos. Su estómago vacío no dejó de gruñir. Se quedaba ligeramente dormido de vez en cuando y se despertaba con vivos sueños de comida. Y entonces, allí, en la bandeja giratoria, había un apetitoso plato. Él lo sabía, sí, lo sabía. Era día de visita y no debía tocar ni una cucharada de aquello, pero no pudo resistirse. Se tragó hasta el último bocado. Vio a Paul entrar y sonreírle, burlón, como a través de un cristal oscuro. El doctor Dumas montó en cólera al ver aquel desaguisado, que no le proporcionen ni sábanas ni mantas. Después de las horas de visita que le quiten la ropa, dejadlo desnudo, y la comida que se la tiren al suelo. Se acabaron los platos. No es fácil tirar la sopa al suelo, pero sí se puede arrojar un trozo de carne, y los ayudantes descubrieron la gran inclinación que Bertrand sentía hacia la carne. Se divertían haciendo que pasara hambre durante un día, y después abrían de repente la puerta y le echaban un hueso cubierto con jirones de carne. Los ordenanzas armados de látigos y palos se quedaban junto a la puerta y contemplaban a Bertrand saltar sobre la comida, agacharse para roer y engullir los trozos de carne, y por último, partir el hueso en busca del tuétano. Para hacer más intensa la diversión, a los ayudantes les gustaba ofrecer a Bertrand algún hueso especialmente duro, como por ejemplo, uno bien grande de la pata de un caballo. El ruido del esmalte de los dientes al rechinar contra el hueso llenaba la habitación de un siniestro crepitar. A los ordenanzas les producía escalofríos y se retiraban todo lo que podían, y siempre tenían el pomo de la puerta sujeto para cerrarla a la menor señal de peligro. En lo que a este último punto se refiere, ya estaban sobre aviso, porque Bertrand en diversas ocasiones, molesto por sus carcajadas o exasperado por sus aplausos, se había lanzado sobre ellos. Una vez recibió la recompensa de ver su cara atrapada entre la puerta y la jamba, de tal manera que casi le machacaron los pómulos, pero en otra oportunidad sus dientes lograron alcanzar la pierna de Paul y atravesaron la tela de su ropa, aunque sin tocar la carne. A Paul se le acabó la paciencia. Llevaba ya mucho tiempo con sed de venganza. Un día, sabedor de que el doctor estaba ausente, cogió un poderoso látigo de las cuadras. Bertrand se hallaba drogado y bajo los efectos del cloroformo lo habían atado a una pata de la cama y allí mismo se había desplomado sobre las cuerdas que lo sujetaban. Ya que se encontraba completamente inconsciente, se organizaban en turnos para pegarle, unas veces con la fina correa de cuero, otras con un palo. Bertrand emitía unos ahogados lamentos, pero no se despertaba, a pesar de que la sangre le caía a chorros por la espalda, magullada y despellejada, y sin embargo sus días y sus noches fueron una larga tortura que duró varias semanas. De todos los pacientes de la institución, Bertrand era el blanco favorito de los guardianes. A la hora de procurarse diversión, los días en los que se le impedía comer, que eran los que después permitían que se le drogase, solían permanecer junto a su puerta y escuchar sus demenciales bramidos. Así se divertían,
y más adelante, cuando ya le habían hecho tomar el narcótico, hallaban un extraño placer en maltratarlo. Se mostraba dócil como un niño enfermo. Los ordenanzas lo lavaban a restregones, le echaban jabón en los ojos o le pellizcaban la nariz, retorciéndosela. Él respondía con una mueca absurda en el rostro. Una vez a uno de los ayudantes se le ocurrió una idea ingeniosa. Colocó unas tachuelas en las suelas de los zapatos de Bertrand, de tal manera que la punta de aquellas salieran por el interior, y de ese modo, Bertrand, insensible al dolor, era conducido a través de toda la estancia, y le hacían bajar las escaleras hasta la sala de visitas, donde su tío aguardaba para verlo. No respondía al saludo de su tío, se quedaba de pie, cabizbajo, hasta que Aimar le obligaba a sentarse. Aimar le hacía preguntas. Bertrand seguía con la mirada fija y con la sensación de estar enfadado, o si su rostro se descomponía en una sonrisilla estúpida. El efecto que eso tenía en Aimar era incluso peor. Aimar se dirigía a él con una actitud cariñosa. «Contéstame, por favor. Bertrand, contéstame. Bertrand, mírame. ¿Estás molesto conmigo? Ni siquiera un padre hubiera luchado tanto. Y después de todo, ¿qué tenía yo que ver contigo? Ni tu padre ni tu madre eran familiares míos, pero estabas bajo mi techo y terminé por encariñarme contigo y asumir la responsabilidad de cuidarte. Eras mío, pero solo como un perro vagabundo a veces se pega a un caminante y no hay manera de librarse de él». Bertrand sonreía. «Bien, puedes sonreír», siguió Aimar. «Fui yo el que tuvo que cargar con el dolor y la decepción. Y soy yo el que ha de soportar la afrenta de tu ingratitud». La sonrisa de Bertrand se desvaneció. Su cara se ensombreció al fruncir el ceño. «Sí, frunce el ceño si quieres, pero lo lamentarás, porque no continuaré viéndote durante mucho tiempo. He obtenido la dispensa papal y pronto me ordenaré sacerdote. Puede que después me envíen muy lejos, a China o América del Sur, y tú te quedarás aquí. ¿Te tomarás al menos la molestia de escribirme? Lo más probable es que no. Hasta ahora no has respondido ninguna de mis cartas. Tu brutal naturaleza ha anulado todas las enseñanzas que te di. ¿Te acuerdas de cómo te enseñé las letras cortando todo el alfabeto de papeles de distintos colores? Y cómo al principio pensabas que todas las letras en papel rojo eran la A, solo porque la primera A estaba sacada de un papel rojo. De modo que no vas a perdonarme que te trajera aquí. ¿Dónde ibas a estar mejor que en este sanatorio prisión? Es caro y muy bonito, y tienes la libertad que ofrece ese enorme jardín, y los cuidados de un médico famoso que intenta ayudarte en todo lo que está a su alcance, aunque dudo que pueda hacer nada. En cualquier caso, vamos, háblame de una vez, ¿o es que te has quedado mudo?» Aimar se levantó y gritó ante el estúpido gesto de aquel rostro. Hizo todo tipo de espavimentos, gesticuló, suplicó. Luego se secó el sudor de la frente. «También yo me estoy volviendo loco», pensó. «Está claro que el pobre chico ha perdido por completo la razón». Salió al pasillo y llamó a un ayudante. «Adiós, Bertrand. ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver?» Bertrand siguió la ordenanza con aire sumiso, sin dedicarle a su tío más que otra mirada perdida. Aimar llamó a la puerta del médico. El doctor Dumas lo recibió con una sonrisa. «Adelante, Monsieur Gallier, adelante. Tómese un vaso de oporto conmigo». Aimar estaba encantado de sentarse a hablar con un ser humano para variar. De hecho, el doctor Dumas era un hombre amable e inteligente, alguien en cuya compañía uno se sentía realmente cómodo. «¿Y cómo ha visto a su sobrino?» «Monsieur Gallier». Aimar tomó un sorbo de su oporto y con tristeza contestó: «Creo que no está mejorando nada en absoluto». Meneó la cabeza y suspiró. «Bueno», intervino el médico, «estos casos ya se imaginará usted, con terribles dificultades de tratar. No queda más remedio que reprimir a su lado bestial, y eso les priva de la alegría de vivir. Se enfadan con el mundo entero, y o bien se enfurruñan o se mofan de uno en secreto. A ver, deje que le rellene el vaso». Tras unos cuantos vasos de oporto, Aimar se empezó a sentir más tranquilo. «Lo que me preocupa, bueno, en realidad debería decir que me hiere en lo más profundo, es que ni siquiera me habla. ¿Y por qué nunca contesta mis cartas? Ah, vaya, Monsieur Gallier,
Hay que soportar esa actitud con resignación. La gratitud es infrecuente incluso entre los cuerdos. Ni siquiera yo puedo acercarme a él sin que haya un mojín de desprecio en su rostro. Y sin embargo, ya conoce usted los cuidados y atenciones que dedicamos aquí a nuestros pacientes. ¿Qué clase de vida es esta, después de todo? Dedicados en cuerpo y alma, sacrificándolo todo para aliviar el sufrimiento. Eso es algo que lo ennoblece. Mi querido doctor, tratar de mitigar los males del mundo desde cualquier posición que uno ocupe. De hecho, tengo que comunicarle que pronto me ordenaré sacerdote. ¿De verdad? El médico se quedó de una pieza, pero no tardó en recuperar la compostura. En ese caso, reciba mi felicitación. ¿Podemos brindar por su futuro? No hay nada más elevado que la carrera sacerdotal. No soy de esos médicos que tienen la desfachatez de vociferar acusaciones contra la Iglesia. Como hombre de ciencia, debo dejar de lado los prejuicios. Como investigador del alma, sé que la religión es una fuerza con un inmenso poder. Aymar se sentía complacido. Había algo que rondaba por su mente desde hacía mucho tiempo. ¿Podría confiar en el doctor Dumas? Me he estado preguntando algo. Sé por supuesto que sus pacientes pueden asistir a misa, si lo desean, pero ¿trata usted de abrir sus corazones a la religión de un modo sistemático? Por ejemplo, ¿intenta que aprendan a rezar? ¿Ha entrado usted de lleno en una de mis teorías predilectas? Monsieur, estoy trabajando en ello. Yo mismo lo rechazaba en otros tiempos, se sinceró Aymar, pero tras los terroríficos acontecimientos del año pasado, he llegado a la profunda convicción de que el hombre ha de regresar a la fe sencilla de sus antepasados, ha de volver a lo que nosotros, con nuestra moderna sofisticación y nuestro moderno orgullo, consideramos una vulgar superstición. El doctor Dumas movió la cabeza sintiendo y volvió a llenar los vasos. Hay algo, indicó Aymar, que quiero preguntarle hace tiempo. No faltaba más. Adelante. ¿Ha observado con determinación a mi sobrino? Pero por favor, Monsieur, no es mi intención poner en duda sus métodos. Se apresuró a asegurar a Aymar. Pero ya sabe usted que cuidé de mi sobrino durante años. Sí. Bien, ¿y alguna vez lo has visto transformarse? ¿Transformarse? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si lo ha visto convertirse en lobo. ¿En lobo? Pues claro, ya habrá descubierto que está aquejado de licantropía, sin duda, pero eso no es más que un nombre. Discúlpeme, pero es totalmente real. Vamos, Monsieur Galiès, ¿no pretenderá hacerme creer que su sobrino hace algo que no sea engañarse a sí mismo? Sabe usted muy bien que su enfermedad es bastante común. En realidad, yo mismo la he estudiado y he prestado una notable atención a los abundantes testimonios de los juicios medievales, y en todos ellos queda completamente demostrado que nadie ha llegado a ver a un hombre lobo, y los propios pacientes confiesan que solo se sienten como si fuesen lobos. En cualquier caso, volvió Aymar a defender su postura, y no puedo estar de acuerdo con usted, ya que he investigado el asunto por mi cuenta. Tengo la completa seguridad de que mi sobrino ha llegado a ser un lobo, y de que se transforma con frecuencia en lobo. ¿Y usted lo ha visto con sus propios ojos?, preguntó, sonriendo el médico. No, pero estoy convencido de que es así. ¿Ha llegado a ver al lobo?, insistió el doctor Dumas. No, pero... entonces, parece que se convence usted con facilidad. Los dos hombres, algo excitados por el vino, alzaron un poco la voz. El médico no pudo seguir haciendo el papel de amigo de la religión. Empezó a reprochar a la Iglesia Católica que hubiera quemado a los hombres lobo. Aymar defendió a la Iglesia y la idea de que las hogueras fueron una especie de mecanismo sanitario para prevenir el contagio. De algún modo, el nombre de D. Home salió a relucir en la conversación. Con ese asunto se desviaron unos instantes del tema que los ocupaba. El doctor recordó que Home solía realizar sesiones de espiritismo ante la emperatriz Sujini. Con frecuencia hacía que varias armónicas se elevaran en el aire y se pusieran a tocar solas. ¿Usted se cree eso?, preguntó el médico. La Iglesia sostiene que este tipo de actos son obra del diablo, aunque se dan fenómenos similares en las vidas de los santos. En cualquier caso, tendría que verlo con mis propios ojos. Sin duda alguna, asintió el doctor Dumas. Eso es.
Pero aquí nos hallamos ante un caso que usted confiesa que nadie ha visto jamás, ni siquiera usted mismo. Es cierto que nunca he visto al lobo, admitió Aimar, pero poseo todas las pruebas que necesito. Tengo, o mejor tuve en mi poder, una bala de plata que fue disparada contra un lobo por el guardabosque de nuestra comarca, y yo mismo extraje esa bala de plata de la pierna de mi sobrino. He visto lo que ha hecho, he oído sus sueños, he contemplado, mucha gente ha contemplado sus huellas, he oído su respiración y sus resoplidos. Hay aspectos muy extraños. Debo mencionar algunos de los muchos que existen después de quitarse la ropa. Cuando está a punto de sobrevenirle la transformación, siente la imperiosa necesidad de orinar. Me lo ha contado él. Dígame, ¿acaso está víctima de la licantropía? ¿Ha leído a Petronio o alguna otra oscura fuente que le haya informado de que ese es un rasgo universal de los hombres lobo antes de la metamorfosis? Y de ser así, ¿por qué iba él a querer seguir esa pauta? ¿A modo de ceremonia? Absurdo. No comprendo del todo cuál es su intención con todo esto. Monsieur, no niego que los síntomas de esa ilusión sean los mismos en todas las víctimas. Por el contrario, creo que los síntomas son muy parecidos. Y si la necesidad de orinar es uno de ellos, pues de acuerdo, admitámoslo así, como la fiebre en la difteria. Además, el acto de orinar puede explicarse con mayor sencillez si pensamos que el aire frío entra en el contacto con la piel desnuda. El descenso de temperatura lleva al cuerpo, de forma invariable, a despojarse del grado de humedad que necesitaba en un ambiente más cálido. Es algo similar a la condensación súbita del agua y las precipitaciones subsiguientes, y por qué no lo explicamos como la repentina necesidad de despojarse de un exceso de humedad, porque un lobo por naturaleza posee menos. Por Dios, doctor, ¿cree usted que he vivido durante 20 años con esa cosa sin devanarme constantemente los sesos a cada momento? 10 años no bastarían para resumir la completa historia del origen y el misterio de esta criatura. Yo era tan reacio como usted a aceptar los hechos. No soy de natural crédulo. Daba por hecho su incredulidad. Solo me pregunto qué le ha llevado a cambiar de opinión. ¿Cómo puede creer que se metamorfoseaba en lobo? Eso es ridículo. Per se, ciertas cosas, muchas, algunas pequeñas en sí mismas, pero todas juntas constituyeron un argumento irrefutable e hicieron cambiar mi punto de vista. Su nacimiento en Nochebuena, por ejemplo. Estoy seguro de que las estadísticas pueden demostrar, rebatió el doctor Dumas con impaciencia, que miles de personas nacidas en esa fecha han tenido vidas tan normales como las del resto de la gente. ¿Va usted a echar mano de la astrología? No en este momento, contestó Aimar, pero la ciencia todavía no tiene explicación para muchos fenómenos de la personalidad y la emotividad humanas. ¿Quiere usted poner límites a la ciencia?, dijo Dumas alzando la voz. El hombre es un compuesto químico. Algún día seremos capaces de escribir la fórmula química del amor. Tonterías, se reveló Galiés. El hombre es unión de espíritu y materia, en la línea que separa la vida de la muerte. Por ejemplo, ¿qué abandona el cuerpo? ¿Un elemento químico? No, pero lo que sucede es que se altera el orden o la proporción de los elementos químicos. Ja, ja, ja. Por tanto, nos encontramos ante un sustancial cambio en la forma, ¿no es así? ¿Qué quiere decir? Solo que la alteración que lleva del hombre al lobo no es mayor que la que hace pasar de la vida a la muerte. Retórica, Messier. Eso no es una respuesta. Se le han acabado los argumentos científicos. Pero hombre, bramó Dumas, ¿se da cuenta de lo que dice? Que un hombre se puede transformar en lobo. Un lobo, le recuerdo, que no tiene glándulas sudoríparas, un animal cuyos huesos y dientes, sus partes duras, téngalo en cuenta, son completamente distintas. Una bestia en la que hasta la última célula, hasta el último pelo y el último nervio. ¿Y por qué no?, interrumpió Galiés, realizando un grácil movimiento con el vaso de vino. ¿No se dan cambios así en la naturaleza? ¿No ha visto nunca cómo se transforma el agua en hielo? Oh, venga ya,
Nunca he visto dos gases unirse de repente para dar lugar a una especie de polvo de nieve. Sí, pero... ¿y un gusano convertirse en una llamativa mariposa? Sí, pero a lo largo de todo un mes. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Acaso el tiempo no es divisible hasta el infinito? Si una rueda puede girar una vez al año, ¿no puede también girar 1.000.000 de veces por segundo? La vida de algunos animales dura un abrir y cerrar de ojos, mientras otros viven un siglo. Eso estoy dispuesto a admitirlo, señaló Dumas, midiendo las palabras. Pero ha mencionado usted la mariposa. ¿La ha visto alguna vez transformarse de nuevo en gusano? No, pero si, como acaba de asegurar usted, la vida es una reacción química, ¿hay alguna razón por la que no pueda ser reversible? No, respondió el doctor, otra vez hablando muy despacio, ya que comenzaba a recobrar su discreta actitud profesional. Lo mejor era no discutir a causa de un paciente. Su punto de vista fue cambiando de forma gradual, hasta que coincidió con las tesis de Aimar. ¿Y esas cejas unidas? Insistía Aimar. Sí, ya me he fijado, pero lo consideré un síntoma de sífilis hereditaria. En absoluto, repuso Aimar. Y las uñas, algo bastante común. Y los dientes trabados con muy poco espacio entre ellos. Hay muchas variaciones en lo que se refiere a la dentadura humana, no le quepa duda. Y el pelo de la palma de la mano, eso sí que es raro. Cada uno de esos signos por sí mismo no significa nada, pero todos juntos sí. Es como si la bestia que lleva dentro se asomara un poco por aquí y otro poco por allí. Y luego está su conducta, lo más importante de todo. Murmuró el doctor. Le diré algo, Galiés. Lo que me ha contado me resulta muy interesante. Puede dar lugar a una nueva y magnífica teoría acerca de inexplicables manifestaciones de carácter mórbido y anormal en la psicología. La incursión, aunque sea en aspectos parciales, de formas de vida inferiores en el ámbito del humano. Por supuesto, y a pesar de lo atractiva que resulta la idea, le diré que aún no puedo aceptarla en su totalidad, pero tengo intención de estudiar el tema con más detalle. A partir de ese instante la discusión fue adquiriendo un aire cada vez más unilateral, así como más halagador para Aimar. Cuando se levantaba para marcharse, lo hizo con una renovada y acrecentada fe en el hecho de que el hospital del doctor Dumas era el mejor que podía haber elegido para Bertrand. En realidad se sentía algo preocupado por el doctor. Espero que pueda servirle de ayuda, doctor Dumas, pero permítame un consejo de amigo. Tenga cuidado, es un criminal peligroso. Vigílelo bien, y si tiene que acercarse a él, no olvide santiguarse antes. Gracias por el consejo, replicó el doctor. Lo tendré en cuenta, y si usted lo desea, le mantendré al tanto de los resultados de mis investigaciones. Se quedó de pie en la puerta y mientras veía a Aimar alejarse, con una cojera más insegura que de costumbre, gruñó. Quizá llegue a tener 2 pacientes de la misma familia. Bertrand, cuando no era presa de un ataque de furia o no estaba drogado, solo tenía 2 placeres en la vida: las canciones de Sophie y la esperanza de vengarse de Paul. En lo que se refiere a comunicarse con su tío, eso mejor era olvidarlo. Ni en sueños lo conseguiría, porque era evidente que jamás dejaría subir a Aimar a su cuarto, y del mismo modo, él nunca bajaría a la sala de visitas a menos que estuviera bajo los efectos de la droga. Si no se la inoculaban a través de la comida, lo harían con una inyección. Y con respecto a escribirle, las posibilidades eran nulas. No solo carecía del material necesario, sino que además, ¿cómo enviar la carta en caso de llegar a escribirla? Con frecuencia, mientras Bertrand cavilaba acerca de su miserable destino y se veía invadido por la tristeza, a través de la pared le llegaba el canto de Sophie. La amargura de su dolor se desvanecía, los ojos se le llenaban de lágrimas. Sophie, decía para sus adentros, Sophie, y se tumbaba en el colchón que había sobre el suelo y que constituía todo su mobiliario, e imaginaba que ella estaba entre sus brazos. Ante su rostro tenía sus rizos morenos, ante sus labios, los blandos y húmedos labios de ella, y su cuerpo lo rodeaban unos brazos delgados y esbeltos, y la ensoñación duraba hasta que cesaba la melodía. Entonces él suplicaba,
canta otra vez, Sophie, canta otra canción. Y en ocasiones sucedía que las tenues e interminables notas surgían de nuevo. Entonces estaba seguro de que ella sabía que él se encontraba en la habitación de al lado y que deseaba oír su cantar. Al transcurrir el tiempo, las canciones dejaron de ser suficientes. Soñar con Sophie no le bastaba. Tenía que entrar en la habitación contigua. Pero, ¿cómo? Ideó 100 planes, acuó el más temerario y los rechazó todos. Descubrió, sin embargo, que podría saltar hasta la ventana oval, sujetarse bien en el alféizar y clavando los dedos de los pies en la pared, subirse casi en vilo para lograr sentarse allí. Solo necesitaba un lugar donde apoyar, como es debido a los dedos de los pies. Solucionó el problema gracias a sus uñas y una esquirla de hueso. 2 pequeñas hendiduras le proporcionaron una buena sujeción en la pared y así pudo sentarse en el alféizar. La suerte estaba de su lado. Todo el marco de la ventana oval, incluyendo los propios barrotes, se había soltado de la piedra a su alrededor. Evidentemente, al obrero que había realizado la abertura permanente sobre el cristal a efectos de ventilación, se le había despegado el marco del yeso mientras trabajaba y no se había molestado en reparar los desperfectos, o quizá la madera hubiese mermado con el tiempo hasta llegar a su actual tamaño. En cualquier caso, se podría tirar de los barrotes y arrancar la ventana entera, como si fuese un tapón. Tras haberse asegurado de ese detalle, Bertrand aguardó enardecido la llegada de la noche para proseguir sus indagaciones. Detrás de la ventana oval, hacia la derecha, había un empinado tejado, y desde él se proyectaba el ventanal de una buhardilla. Era obvio que por allí se llegaba a la habitación de Sophie. Al otro lado había un muro desnudo que hacía imposible la huida, pero sí se podía llegar a la ventana de la buhardilla. La inclinación del tejado era peligrosa, pero practicable. Temblando de emoción, Bertrand se dedicó a los preparativos. Enrolló el colchón a lo largo para formar con él un cilindro y lo pasó a través de la abertura hasta que cayó al suelo por el exterior. Saltaremos sobre él, decidió. O caemos en el colchón y escapamos juntos, o caemos fuera y nos matamos juntos, como tantas veces hemos planeado. Dio la casualidad de que Paul sintió deseos de estar con una mujer aquella noche, con tan mala suerte que a la paciente que lo había recibido a lo largo de los últimos años se la habían llevado sus familiares. Las otras 2 posibilidades eran otras 2 mujeres, propiedad, por así decirlo, de 2 de sus compañeros ordenanzas. Paul no sabía si arriesgarse ante los celos y el enfado de sus colegas, o tratar de salir a hurtadillas del manicomio para acercarse al pueblo. Entonces se acordó de la pequeña mongólica. Estaba seguro de que aquello sería divertido. Sabía que le encantaban los caramelos, así que cogió unos cuantos y subió, convencido de no encontrar dificultad alguna, como de hecho sucedió. Sin embargo, su placer fue breve. Oyó un ruido en la ventana, miró hacia arriba y no tuvo tiempo de esquivar una oscura figura que se lanzó a por él. El combate duró 1 segundo. La sangre brotó abundante de su arteria seccionada. Describió un amplio y elevado arco y salpicó el suelo. El arco se fue reduciendo y regresó hasta el lugar del que surgió, donde ahora la sangre salía a golpes cada vez menos frecuentes. Allí yacía Bertrand envuelto en una especie de letargo, invadido por un absoluto éxtasis. Al final se levantó, se sacudió el embotamiento que dominaba su mente y paseó la mirada por la habitación a oscuras. En ese cuarto iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana, vio una extraña mujer con aspecto de nana, de rostro moreno y poco agraciado, y de cabellos grises, greñudos y grasientos. Estaba sentada en la cama, desnuda y chupando una barra de caramelo de azúcar, de cebada, y como le sabía bien empezó a arrullarse a sí misma.
La mente de él era capaz de aceptar lo que veía. «Sophie», gritó desconcertado, «¿qué te han hecho?» Se oyó un ruido procedente de los pasillos. Sin pensárselo mal la cogió y le dijo a voces: «Vamos, Sophie, moriremos juntos». Y apretándola fuerte entre sus brazos, subió hasta el alféizar y saltó al colchón que esperaba abajo en el césped. «Mi paciente más rentable», se lamentó el doctor Dumas, y dejó escapar un suspiro para evitar demasiadas investigaciones que en el mejor de los casos solo daban lugar a situaciones incómodas. El médico tapó las 3 muertes lo mejor que pudo. Se procuró unos certificados de defunción apropiados, los fechó en días diferentes y organizó los funerales con una semana de por medio entre ellos. Solo hubo 2 funerales. El doctor Dumas llevaba tiempo deseando diseccionar a la mongólica y pidió permiso por escrito al marqués, comunicándole que pagaría el precio habitual. Al viejo roñoso le encantará ganarse un par de francos, pero al viejo roñoso no le encantó. Los restos de Madame la Marquise de la Roche-Ferron deben descansar en el panteón familiar, declaró con un aire orgulloso y severo, y bien pensado. ¿Por qué no? Vive en el castillo de la familia no hubiera sido más que un engorro, pero ¿a quién podría molestar o incomodar desde la tumba? Barral de Montfort llegó al manicomio con una semana de retraso en busca de Bertrand. Un problema en el ojo había tenido la culpa. Al enterarse de que Bertrand acababa de morir, maldijo su suerte. Tenía muchas esperanzas puestas en aquella venganza. «La muerte», exclamó con amargura, «me ha quitado lo que más amo y lo que más odio». Quiso ver la tumba. Le dio una propina a uno de los ordenanzas para que le llevara al cementerio y le señalara el montículo del enterramiento. Barral se inclinó sobre la tierra recién removida y, furioso por aquel clímax de frustración, musitó sin piedad: «Me gustaría desenterrarte, maldito perro, y escupir en tu cara». Así terminan los comentarios sobre el informe Galiés.